Buenos días. Si me acompañáis en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, esta mañana, lo que dije antes, me desperté con ese versículo y de verdad que me vino, puedo decir, una imagen de esa situación. Dice en 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Y el versículo de antes yo creo que es importante para poder entender por qué dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, ¿no? Y me vino de repente los dos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Ese momento donde le fue dado a Moisés la ley, ¿no? Donde, bueno, fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y fue un momento fuerte, de tal manera que el pueblo se atemorizó de tal manera que dijeron, no queremos que nos hables, que nos hable Dios, queremos que tú nos hables, le decían a Moisés. Era un momento donde no se podían ni acercar al monte, ¿no? Era donde realmente la santidad de Dios se manifestaba, ¿no? Y fue un pacto con sangre donde se derramaron pues la sangre de animales, de becerro, y fue algo tremendo, ¿no? Como Moisés dice que su gloria tenía que tapar su gloria porque la gente era tremendo aquello, era la grandeza de Dios, la santidad de Dios, ¿no? Pero me vino una imagen como Jesús, cuando le anunció a los discípulos el nuevo pacto. Fue un momento, dice que estaban celebrando la Pascua, estaban cenando, estaban en comunión, y esa cercanía, ¿no? Como a veces podemos ver esto como algo y decir, no, antes solamente existía ley y no había gracia. Eso no es verdad. La gracia de Dios la vemos desde el principio, desde Génesis ya vemos la gracia de Dios. Vemos como Dios en su gracia siempre es la gracia la que lleva al hombre al arrepentimiento, es la bondad de Dios el que guía la humanidad al arrepentimiento y nos guía a Él, ¿no? Y a veces pensamos como que tiene que ver algo con aburrir. No. Con la gracia, con Cristo dice que ahora pondré mis leyes ¿dónde? Ya no es algo externo, sino es algo dentro de nosotros, en nosotros, ¿no? Pero yo donde voy, la imagen que me vino es, digo, qué especial, ¿no? Cómo Dios quería tener esa comunión con nosotros, ¿no? Cómo ahí vemos ese momento donde era necesario que el pueblo vea por medio de la ley el pecado tan terrible que les hacía estar separados de Dios. Tenían que vivir ese momento, ¿no? Estaba claro que sin la ley nosotros no podíamos ver esa muerte en nosotros. La muerte actuaba en el hombre. Hay una escena si habéis leído El progreso del peregrino, ¿os acordáis? Lo que habéis leído. Y habla le pone el intérprete, le mete en una habitación, no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice que le mete en una habitación, ¿no? Y dice que uno que empieza a barrer, y empieza a barrer y se levanta ¿qué? Una polvorera, mucho polvo, y empieza, ¿no?, a respirar ese polvo que te asfixia, ¿no? Y él hablaba, esa es la ley, que muchas veces el hombre sin la ley parece que está y vive con esa muerte en él y no se da ni cuenta. Pero la ley no es suficiente para que tú y yo podamos liberarnos de esto. Y después dice que venía con eso de agua, ¿no? Y echaba por encima del polvo, el polvo se bajaba y hablaba de la gracia, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que aquí nos está hablando.
¿no? Como en Cristo Jesús nosotros podemos recibir toda esa gracia. Y ese momento, digo, nosotros a veces leemos en los evangelios ese momento donde Jesús dice que vivió, dice, esa es la sangre de ¿qué? Del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Pero fue un momento en Juan mismo nos habla, dice que Jesús cuando empezaron a hacer la cena, dice que se ceñó, dice que empezó a lavar ¿qué? Los pies a sus discípulos. Vemos esa escena y ves como el deseo de Dios, ¿no? Esa gracia, ¿no? Ese momento, y dice, vosotros decís que yo soy Señor, y dice que soy vuestro Maestro, y bien decís porque lo soy. Y dice, si yo os he hecho esto con vosotros, mucho más. Y nos habla de ese nuevo pacto, esa cercanía. Como hoy nos podemos acercar al trono de gracia por lo que Cristo hizo por nosotros, por esa sangre derramada en esta cruz. Y a veces, yo no sé si realmente en nuestro corazón, yo creo que apreciemos lo que tenemos, que podemos apreciar ese momento, ¿no? Esa cercanía que tenemos, ¿no? Por medio de Cristo, que podemos acercarnos a Dios, que podemos tener esa comunión que Dios desde el principio es lo que ha deseado tener con el hombre, ¿no? Y es tremendo, como dice en 16, porque de su plenitud tomamos todo, ¿qué? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. ¿Ves? Como en Cristo, al final, la ley, aunque yo haga todo lo que la ley, aunque puedo pensar que puedo hacer todo la ley que exige y lo puedo hacer, y puedo pensarme que soy perfecto y tal, aún ahí necesito gracia. Necesito gracia. Necesito gracia. Y es lo que vino con Cristo, ¿no? Cristo dice, Jesús mismo hablaba en el libro de Juan, dice, mis días vio Moisés. Mis días vio Moisés. ¿No? Habla de cómo vivían los hombres de Dios, vivían con esa esperanza, ¿no? de esa gracia, de ese perdón, de lo que hoy podemos vivir por medio de Cristo, ¿no? Yo creo que pues eso nos tiene que alentar, ¿no? De que nos ponemos delante de aquel que dio su vida por nosotros, de que nos ponemos delante de aquel que quiere que tengamos una comunión con Él, de aquel que se acercó y se humilló y lavó los pies de los discípulos y les hizo ver, no sé, en su ternura, en su amor, como ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Pero hoy estamos en ese pacto, ¿no? Y es por fe, es por creer, es por aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es creer en su sangre, ¿no? Yo no sé si tú has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Quizás hoy solamente ves esa parte donde parece que la polvorera está, y parece que lo único que ves en las cosas de Dios es algo que como que te molesta, porque levanta. Eso era necesario, pero también vino la gracia. Viene la gracia, que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y yo creo que, sobre todo los que somos hijos de Dios, cuando viene el pensamiento, cuando viene el estar de lo que es la gracia de Dios para con nosotros, ¿no? Porque te paras y dices, ¿qué soy sin la gracia de Dios? ¿no? Cuando ves eso, pues eso por lo menos a mí me da deseo de adorar, de alabar, de realmente una vez más, de abrir mi corazón y saber que Dios de amor tiene cosas importantes para mí, porque todo lo que viene de Él es bueno, es perfecto, ¿sí? Pues sin más, si queréis nos ponemos de pie. Pues buenos días a todos. Bueno, es un gusto y es un gozo cuando vemos que los creyentes, los que tienen un interés por las cosas de Dios, ¿verdad?, se acercan a Dios sinceramente y reciben, ¿verdad?, ese pan, como calma nuestras necesidades y caen, ¿verdad?, los problemas y vienen las soluciones. Es muy importante, ¿verdad?, que la Iglesia esté unida,
que haya una unanimidad en comunión con nuestro Señor, y eso va a provocar pues, una unanimidad con los demás miembros de la Iglesia, ¿sí? Esto es fundamental y trae mucho gozo al que lo entiende, al que lo siente, y es de lo que se trata, ¿verdad? No es una rutina en una actividad de domingo donde el pueblo de Dios se junta, ¿verdad? Sino que es una situación, una reunión que tiene mucha importancia en el cielo. En la tierra, el que no es creyente, pues bueno, puede pensar muchas cosas, pero el que es creyente sí tiene un pensamiento correcto acerca de cuando la Iglesia, que somos los que hemos sido sacados fuera, que es lo que significa, fuera del mundo, ¿verdad?, se reúne. Entonces, cuanto más nos pudiéramos reunir y pudiéramos disfrutar unos de otros, sirviéndonos, conociéndonos, teniendo comunión, empezaríamos a entrar en una perfección como Iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, son anhelos, son deseos que se van cumpliendo y por parte de cada uno tenemos que poner nuestra parte en todas estas cosas, ¿vale? Bueno, también deciros que pues agradecidos por haber conocido también a la familia de Noemi, a vuestra familia, y bueno, ver vuestras caras, ver cómo, ¿verdad?, Dios empieza y está, ¿verdad?, actuando en nosotros. Bueno, vamos a comenzar porque a lo mejor vamos a ir al segundo libro de Samuel, y en el capítulo 9, versículo 1, Samuel está después de Jueces, si lo encontráis, y el segundo libro está después del primero, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Y en el capítulo 9 de este libro nos encontramos la historia de un joven, de un jovencito. Es una historia marcada por tragedia. Este muchacho se llamaba Mefiboset. No sé si alguno habéis oído acerca de este joven o de este hombre, pero tiene una enseñanza. Cuando leamos aquí, avanzaremos a otro profeta, porque tiene una repercusión a nuestros días. Es aplicable a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahí está involucrado el rey David. Y ahí está involucrado, ¿verdad?, un pueblo que ha estado siempre con problemas con los vecinos, ¿no?, como a día de hoy. Tiene problemas con los vecinos. Pues en los tiempos de David tenía problemas con sus vecinos y eran los filisteos, ¿verdad?, que los encontramos ahora en la actualidad en la franja de Gaza. Eso era Filistea. Y bueno, ellos hacían una defensa de su Dios, de su terreno, e intentaban de que los pueblos que les atacaban pues no tomaran ni posesión de sus tierras, ni rompieran, ¿verdad?, lo que Dios les había dado. Entonces, este capítulo del 9 del segundo libro nos cuenta esto. Dijo David, versículo 1, dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? Esto es lo que preguntó David. Dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, dice, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Versículo 3. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Ves? Esto es importante y merece
2 segundos. Dice que a quien yo pueda hacer misericordia, pero no mi misericordia, sino la misericordia de Dios por medio de mí, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y bueno, cuando sigamos leyendo veremos que sí había uno, y este era Mefiboset. Y su nombre tiene un significado, porque los nombres en la antigüedad del pueblo de Israel determinaban, pues tenían un significado, ¿verdad? No es como en la actualidad, y menos en la parte occidental como estamos nosotros, sino que había hasta como una identidad, marcaba una identidad y algunas cosas más, ¿vale? Pero a mí me llama mucho la atención, porque al principio, no sé si os habéis dado cuenta, en el versículo 1, dice, a quien yo haga misericordia, pero en el versículo 3 nos deja más claro lo que está diciendo David, al quien yo pueda, a quien yo haga misericordia de Dios. O sea, cuando nosotros, por pararnos un momentito, hacemos o obramos en misericordia con otra persona, tenemos que buscar de que no sea mi misericordia, algo de mi persona, sino que sea por parte del fruto del Espíritu que hay en mí. Estamos en el nuevo pacto, ¿vale? Estamos hablando aquí ahora en el antiguo pacto, bueno, en el Antiguo Testamento y demás. Pero ahora, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios, la promesa de que todo el que creyere, el Espíritu Santo dice que se introduciría en esta persona y habrá un fruto que es amor, que es paz, que es ¿perdón? Sí. Bueno, son unos cuantos componentes de este fruto, ¿no? El tema de la misericordia, ¿no? Dice, bueno, yo he hecho, mira, mejor yo te doy un consejo, no aparezcas como yo he tenido misericordia. No debemos ser protagonistas de ningún acto que tenga que ver de parte de Dios. Nadie es el que debe aparecer como que viene de parte de mí, de mi persona, porque yo soy misericordioso. Ten en cuenta en este tema que tiene que venir de parte de Dios, porque si no será algo muy impregnado de humanismo, de religiosidad y demás, que Dios no va a respaldar. ¿Se puede hacer un bien misericordioso? Sí, se puede. Pero yo digo, vamos a ir un peldaño más adelante, más arriba, más en lo alto, es la misericordia de Dios, ¿vale? Y aquí lo dejo ya bastante claro lo que quería hacer. Ahora dice, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Conocéis la historia de Mefiboset? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, os cuento. Este niño era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl y fueron a la guerra contra los filisteos. Y este niño con 5 años quedó con la mujer que le cuidaba. Pero vino una mala noticia a la casa. ¿Sí? Vino una mala noticia que a su padre y a su abuelo Saúl lo habían matado. Saúl, bueno, sabéis que se recostó sobre su espada y murió. Y llegó esta noticia. ¿Y qué hizo la mujer que le cuidaba? Dice que tuvo temor, mucho temor, y cogió al niño de 5 años, salió corriendo y en ese correr cayó el niño y se lisió de los 2 pies. Este era Mefiboset. Era un niño, un hombre que iba, ¿verdad? La tragedia le seguía. ¿Esto es importante? Sí, pero ahora, después de aquello, ¿a dónde vivió? ¿A dónde vivió este muchacho? ¿Qué pasó luego, a los años? ¿Pudo hacer David misericordia de Dios para este hombre? Pudo. Y aquí viene la enseñanza que nos deja, ¿vale?
El título que yo he puesto a este mensaje es Lodebar. ¿Habéis oído alguna vez? Lodebar. Vamos a leerlo. Versículo 4 dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Dónde estaba? En Lodebar. ¿Qué es Lodebar? ¿Qué significa Lodebar? Como hemos dicho al principio, hemos visto que los nombres tienen mucho sentido en el pueblo de Israel, mucho sentido. Lodebar significa, es una palabra compuesta. No quiero perderos con todo esto. Es una palabra compuesta. Lo y debar. Debar significa palabra o cosa. Al añadir el prefijo en hebreo, ¿cuál sería el prefijo? Lo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace cuando añades el prefijo a esta palabra? Dice que niega esta palabra. Lo voy a explicar sencillo. Lodebar pasa a significar literalmente ninguna palabra o nada. O nada. Debar, cosa. No hay cosa, no hay nada. Era un pueblo sin nada. Era un pueblo espiritualmente, tiene un significado también que tiene que ver con tierra sin voz. Este muchacho estaba viviendo en un lugar, Lodebar, una tierra sin voz, una tierra sin fuerzas, una tierra sin esperanza. Yo creo que ahí ya empezamos a identificarnos los que hemos nacido de Dios, nacido de nuevo, en qué tierra estábamos. Bueno, yo vengo de la tierra... Sí, no hablamos de terrenos, ni de países, ni de fronteras. Hablamos dónde estaba mi ser. Y aquí encontramos, ¿verdad?, Lodebar, un lugar sin esperanza, un lugar sin fuerzas, ¿verdad? Cuando una persona se encuentra en pleno vigor de vida, poco piensa en Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo no lo necesito, quiero ir allá, voy, quiero emprender esto y me sale bien, quiero y lo hago, tengo fuerza, tengo ganas, tengo planes, ¿sí? Pero Mefiboset, este niño, este joven, no podía y cayó a vivir en este lugar, Lodebar, sin esperanza, ciudad sin nada. ¿Sí? Ninguna palabra. Lodebar, pueblo en medio de la nada, significa. ¿Dónde estaba yo en el mundo? Sin esperanza de Dios. Y sin Dios, y sin nada. ¿Cómo puedo una persona hacer esta reflexión y no ser solo puras palabras religiosas evangélicas? No, yo no era nadie. No, ya lo sé. Cuando nos acercamos a la luz, el Señor, que es la luz, nos hace ver, tú estás en este lugar, en una tierra sin nada, en desierto, no tienes esperanza. Todos tus planes están aquí en esta tierra. Todo tu esfuerzo se va a quedar aquí. Necesitas salvación, necesitas ser sacado de Lodebar. Necesitas ser sacado de tu naturaleza vieja, ¿verdad?, y llevada a un reino de luz. Esto es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Esto es lo que ha hecho. Vamos a seguir con la historia. 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Dice hijo, pero es el abuelo. A David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú, dice, comerás
siempre conmigo. Este muchacho fue sacado de ese lugar a la casa del rey. Y así es como nos sentimos al día de hoy. ¿Cómo vamos a estar sin gozo? Si estamos, dice, si Mefibosé comía a diario en la mesa de su rey, de su señor, pues de esta misma manera estamos viviendo hoy. Y esta historia es muy aplicable para la conversión en el nuevo pacto. Necesitamos libertad, ser librados, ser sacados del Lódebar. Ciudad, pueblo, sin nada, sin esperanza, sin fuerza. ¿Verdad? Cuando ya las fuerzas se agotan, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Algunos ir al gimnasio, ¿no? Digo yo, es lo que hace el mundo. No tengo fuerza, voy a entrenarme. No habla de estas fuerzas, ¿correcto? Habla de, ¿verdad? Cuando te agotas, cuando tu fuerza de voluntad que hay en el hombre, en el ser humano, se agotó. Me encuentro en este lugar sin esperanza, sin fuerza, sin palabra, ¿sí? Y lo reconozco. Y lo primero que hago, y lo que hace normalmente las personas, es pedir ayuda. Si formas parte del mundo, porque no te has convertido, porque no eres cristiano, vas a ir a los recursos que el mundo pone a nuestro alcance. Psicología, medicación, estímulos, libros de ¿no? ¿Cómo se llama? De autoayuda, todo ese tipo de cosas, que no estamos ni juzgando ni condenando, estamos diciendo de que hay algo mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, Mefibosé, ¿verdad?, encontró, porque el Señor le buscó, y lo hizo por medio del rey David. Bueno, nuestro rey nos buscó. ¿Quién soy yo para que un rey por mí muriera? ¿Quién? Uno que andaba por ahí, o el otro que andaba por allá. Pero ¿quién soy yo? Si pudiéramos llegar a compungirnos de corazón y decir, ¿qué razón tiene el Señor? ¿Qué razón tiene el cristianismo? El humilde siempre dice, Señor, tú tienes razón. Yo no tengo la razón. Yo no voy a buscar mi razón. Cuando un cristiano es humilde de verdad, busca, Señor, tú tienes toda la razón. Esto es así, si tú lo dices, es así. Y ya está. Y ese carácter ayuda mucho a la propia persona y a los que están alrededor. Se le cayó el niño a la nodriza, se le cayó. Del miedo que entró, viene el enemigo y nos mata a toda la familia. Se cayó y se quedó, pues de los pies dice que inválido. La tragedia le acompañaba. ¿Bien? Versículo 8. Dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Palabras mayores. ¿Quién, dijo Mefibosé, soy yo para que tú mires a tu siervo? Un perro muerto. Fíjate cómo se consideraba este muchacho. Como algo ya muy bajo, viviendo en un lugar muy bajo, muy fuera de la bendición y de la mano de Dios. Ahí estaba. Podíamos esta vez meditar con imágenes, como dije el otro día. Podemos meditar sin hacernos ninguna imagen. Bueno, el hermano dijo, haceros esta imagen, porque a veces ayuda.
podíamos meditar haciéndonos esta imagen de este muchacho, lisiado. Sí, pero el rey se acercó a él. Como muerto, dice, para que mires a un perro muerto como yo. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, dice, labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. No sé si te haces una imagen, si puedes trasladarte a ese tiempo, en un momento determinado, y poder ver la situación en la que se encontraba. Y cómo una persona, cuando se ponía delante de un rey, más de un rey ungido, un rey de Dios, la autoridad que este hombre desprendía, imaginaron. Dijo, él va a comer todos los días en mi mesa y se le va a devolver todo lo que era de su padre y de su abuelo. ¿Sí? Bueno, y tenía Siba, dice, 15 hijos y 20 siervos. Bueno, ellos se encargaron de los terrenos y demás. Lo que nos quedamos de este pasaje, yo creo que es claro, es bastante fácil de recordar. Mefiboset. ¿Qué significa este nombre? Vamos a darle también un poco de contexto también a su nombre. Mefiboset simboliza desprecio o vergüenza, no de él, hacia la venganza. Ese era su nombre. Su nombre era desprecio, vergüenza a la venganza. Él no quería vengarse. Y ese nombre se lo pusieron a él. ¿Sí? Desprecio hacia la venganza. Mefiboset, ¿vale? Boset significa venganza. Este nombre refleja un cambio de identidad. Un cambio de identidad. Era un hombre allí, lisiado allá, pero ahora todo cambió. De ser alguien marcado por la tragedia. A veces nosotros no nos podemos hacer, no sé si todo el mundo, pero deberíamos un poco, en el mundo se usa la palabra empatía, ¿sí? Pero en la Biblia tiene una palabra, ponte en su lugar. Ponte en su lugar, intenta sentir lo que él puede llegar a sentir. ¿Qué vas a tener? ¿Juicio hacia él o misericordia? Misericordia de parte de Dios. Y eso dice mucho de los cristianos. Dice mucho de los creyentes, de verdad. Ponerse en el lugar de otra persona. La regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Un hombre marcado por la tragedia. ¿Cuál es tu tragedia? A lo mejor te cuento yo la mía y para ti no es tanto. O tú me cuentas tu tragedia, tus dolores, tus heridas de tu corazón, tu frustración. Y a lo mejor para mí digo, porque no lo he vivido. Pero si tú pones esa carga sobre mí, yo tengo que intentar sentir qué es lo que tú puedes llegar a vivir. Marcado por la tragedia y la venganza, a ser restaurado en un lugar de honor. ¿Cómo Cristo nos tiene en esta tierra? ¿En qué lugar? ¿De desprecio? El mundo no entiende de que ser cristiano y de quién es un cristiano, no lo entiende. Ni puede oír las palabras de Dios porque es del mundo, no puede.
pero estamos en un lugar de honor, de una manera en nuestro interior, en nuestro corazón, en medio del pueblo santo de Dios, tenemos un lugar de honor. Cuidado con los lugares, porque son lugares donde Dios nos pone. Llévalo santamente, llévalo honestamente, llévalo con misericordia de Dios. Hay muchas cosas que se presentan y están a nuestro lado, hay que atenderlas todas, porque Dios nos prepara para que atendamos todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Todo lo que viene a nuestro alrededor, hay que pensar que Dios está en medio de todo eso. Hay que pensarlo. Necesitamos hogares, ¿no? A veces tenemos el entender, perdón, de que un hogar solo es como familia, ¿no? El hogar es cuando hay una familia. Bueno, hay hogares que no tienen que ver con familia, pero se forma un hogar. ¿Puede ser esto? Sí. Una casa no forma un hogar. Una casa es una casa. Ahora, lo que hay que formar un hogar dentro de esa casa. ¿Mejor es así? Por tener yo una casa no quiere decir que yo tengo un hogar, tengo una casa. Pero bíblicamente yo tengo, con la ayuda de Dios, formar un hogar dentro de esa casa. Eso sí que es, ¿vale? Entonces, bueno, las cosas de Dios tienen su punto diferente a como entendemos con nuestra propia mente. No podemos destruir lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿vale? Bueno, nos quedamos con esto. Yo no sé si acabamos, sí. Un lugar de honor estábamos. En un lugar de honor. De honor. ¿Y el honor qué es el honor? Es complicado, ¿verdad?, de darle un sinónimo. ¿Ve? ¿Cómo? No te oigo. No os oigo. O es que soy mayor, un poquito mayor. ¿Cómo? Privilegio puede ser. ¿Sí? En comparación con, ¿verdad?, a donde estaba en Lódebar, un lugar de honor. Y así es como nos debemos de sentir, estamos en un lugar de honor. Mira, la Biblia nos dice que hemos sido puestos en lugares celestiales, al lado de Cristo. Dice, bueno, pero si yo estoy aquí, no puedo estar al lado de Cristo porque el Señor está en el trono, en la eternidad. Pero esto es una realidad. En lugares celestiales al lado de nuestro Señor. ¿Ves? ¿Qué lugares? Lugares de honor, lugares celestiales. En esos lugares es donde está el cristiano. No puede ser una mentira el cristianismo. A Cristo no lo asesinaron. Cristo dio la vida, se inmoló. Se inmoló, dio su vida, ¿no? Inmolar significa esto. No estoy yéndome a la traducción de este mundo, sino en Apocalipsis viene que vio Juan al Cordero como inmolado, con las marcas de haber sido sacrificado. Pero a Cristo nadie le asesinó, ni lo mató. Cristo dio la vida por él. Son cosas muy importantes, por eso nuestra mente tiene que estar bien centrada en las cosas. No podemos irnos, ¿verdad?, tener aquí una situación y salgo y tengo otra. No. Yo tengo que vivir una situación. Soy cristiano y vivo aquí, allá y allá. En todos los lugares soy cristiano. Y en un lugar de honor a los ojos de Dios. ¿Sí? Vale, pues vamos a seguir un poquillo más. Bueno, si queréis leemos, pones en la pantalla, por favor, el profeta Amós. De los menores, como solemos llamarle, o de los 12 profetas. Capítulo 6, versículo 13, donde habla de esto. No concretamente de esto, pero hace una mención, que sería bueno. Dice, vosotros, dice que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza?
Parece que no tiene que ver nada con esto, pero esto lo lees en una Biblia, traducción textual, y ahí aparecen estas palabras. Nada Lodebar. Lodebar. Dice, los que os enorgullecéis por Lodebar, o sea, por nada. Vamos a la pregunta, dice, ¿no conquistamos Carnajín? ¿No? La siguiente. Estamos en Amós 6, ¿sí? Vuelve al 13, por favor. No hemos adquirido poder. Carnajín significa cuerno. Y cuerno simbólicamente es fuerza. No hemos derribado con nuestra fuerza a estos y a aquellos. Esto es lo que está diciendo. Pues la conclusión de esto es, dice, si te sientes orgulloso y satisfecho por 2 victorias, dice Dios, ridículas. Ridículas. Un lugar donde no hay nada y un lugar que has conquistado por tus fuerzas son victorias ridículas. ¿Por qué digo esto? Porque en esta versión textual vienen estas palabras. Lodebar, no hay nada. ¿Te sientes orgulloso de qué? ¿De nada? A veces en nuestro corazón tenemos tantas cosas y nos ponemos a meditar sobre nuestras cosas y es que estamos más cerca del nada, ¿no?, que del mucho, ¿verdad? Y cuando tenemos no sé si un buen tiempo, vamos a decir, en Dios, y parece que hemos conquistado y que hemos hecho y que hemos deshecho, mira, la victoria está en Jesús. ¿Sí? La victoria está en Él. Si tienes algo, si tengo algo, si has vencido en algo, el testimonio es que el Señor me ayudó, que por medio de Él estoy en lugares de honor y ya no estoy en Lodebar, en una ciudad que no hay nada. ¿Yo me siento orgulloso de nada? Amós trató con este tema, ¿vale? Bueno, era un poco por subrayar lo que estábamos hablando. Ahora vamos a pasar al nuevo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto. Después de la resurrección de Cristo empieza un nuevo pacto, ¿sí? Y ahora aquí empieza el gran rescate, la redención. El gran rescate. Para Mefiboset, el que la vida le cambiara y de identidad cambió. Para él, yo pienso, si me pongo en su lugar, que fue un pequeño rescate que hizo David, ¿no? Cualquier cosilla. Yo creo que para Mefiboset fue un gran rescate. Un gran rescate. Y ese gran rescate lo ha hecho el Rey de Reyes en el día de hoy. Y ese es el mensaje que predicamos, que es Cristo y Cristo crucificado. Que a Cristo nadie lo mató, se entregó. Y esto parece lo mismo, dice, sí, pero al final acabó muriendo, sí, pero resucitó. ¿Por qué? Porque es Dios. Y ahí está toda la explicación por qué Jesús es Dios y resucitó. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Santiago y Pedro. Versículos 17 al 19. Dice, y si invocáis por Padre aquel
que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vamos a entrar en dos palabras, peregrinación y extranjeros. Hay en algún momento en el que casi nos hace ver que es lo mismo, pero vamos a dividirlo porque no es exactamente lo mismo. Peregrinación que extranjero. El que es extranjero aquí, bien lo sabe. ¿Sí? Pero el que es peregrino está hablando bíblicamente de otra cosa. Ahora, 18. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana es que no hay nada. Lo vano es que no hay nada. Mira, esto es un vano, se puede llamar vano, porque no hay nada que estorbe. Es un vacío, es nada, no hay nada. ¿Sí? Vuestra manera vana de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas, dice, corruptibles como oro, perdón. ¿Sí? ¿Estoy leyendo bien? Vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nos da una descripción de cómo tenía que ser el sacrificio en el antiguo pacto. La sangre derramada del animal para la expiación en el tiempo de aquel tiempo tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Pero a Cristo le conocemos como es el Cordero de Dios. ¿Cuál es la mancha? ¿Cuál es el desperfecto que tiene Jesús? Si sabemos, si le conocemos. Ninguno, es perfecto. Pues Él es el que se sacrificó y su sangre es más valiosa que dice que el oro y que la plata. Y Él hizo un gran rescate por nuestras vidas, un rescate grande. O sea, ha cambiado nuestra vida de la noche a la mañana, mejor dicho, nunca. De la noche a la mañana, de estar en la oscuridad, asumido ahí en nuestros delitos y en nuestras vidas, de nacimiento, porque es la vida vana que nos transmitieron nuestros padres. Una vida que vamos a explicar un poquillo, porque debemos de saberlo, ¿vale? Porque esto no lo sabemos de memoria. Un cristiano, hasta lo oramos muchas veces. Gracias por haberme sacado de esta vana manera de vivir. Hacemos esta redacción, ¿no? Y esta oración. Pero tiene un significado, tiene algo concreto. La vana manera de vivir tiene que ver con un estilo de vida heredado. Esto es lo que está diciendo, he heredado un estilo de vida de mis padres. Dice, bueno, pues ¿qué eran? ¿A qué se dedicaban? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un estilo de vida espiritual, limpio, santo, con un estilo de vida que es sucio, que es causa del pecado, que es de mentira y de todo esto. ¿Nuestros padres lo hicieron aposta? No, porque ni ellos mismos lo sabían. Pero esto es el pecado que heredamos, el pecado que hemos oído muchas veces, el pecado original, de origen. De origen. Y eso muchas veces el mundo no quiere aceptarlo. Pero es una realidad. Si pudiéramos introducir todas estas verdades de verdad en nuestro corazón, veríamos que Dios no se confunde en nada, nada. Siempre da en el punto, en la clave, vamos a decir, ¿vale? Ahora, estilo de vida heredado, ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora, este estilo es sin propósito eterno. Esto hay que aprenderlo. ¿Qué significa? La vana manera de vivir es un estilo heredado que no tiene propósito eterno. El propósito que hemos heredado es terrenal. Haz tu vida, fórmate. Eso no está mal, ¿eh? Pero falta un punto que es mejor, porque esas cosas hay que hacerlas aquí. Si te formas y tienes un buen trabajo, mejor que mejor. Eso no es ningún pecado, ¿vale? Pero ahora falta el segundo punto.
es que tenga un propósito en la eternidad. Y solo eso puede venir no por herencia de mis padres, sino por un nacimiento de nuevo. Ahora dice que sois hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora sois hijos de Dios. Ya no es de estos padres, sino de Dios. Y cuando Dios tiene propósito ya en ti y en mí, son propósitos que tienen que ver con la eternidad. Cuando acabemos la vida en esta tierra. Parece que nunca va a llegar, ¿a que no? Parece que nunca va a llegar, parece que, y sobre todo los jóvenes, no se piensa en eso, eso no llega nunca. Pero llega. Y mejor que nos preparemos desde jóvenes, porque llegará. Y este propósito es un propósito de la vida que no es vana, y viene de parte de Dios. Enfocado en las cosas perecederas y lejos de Dios. Ahora, fuimos redimidos de este vacío de costumbres y vacío de tradiciones que al final de todo no es un juicio ni nada, son inútiles. ¿Para qué? Útiles aquí, pero inútiles para poder llegar a la eternidad. Es inútil. Ni por ser la persona que haya hecho los mejores bienes en el orden mundial. Ahora poco hay de eso. No puede ir. Tenemos que prepararnos. Unos ya estamos un poquito avanzados en esto. Fuimos redimidos. ¿Qué significa redención? Es alguien que ha pagado por tu libertad. Tú imagínate una persona que está en la cárcel, que está preso, y viene uno y le dice, oye, que han pagado tu libertad. ¿Qué hace? Se queda ahí sentado y dice, yo no quiero. Dice, ábreme la puerta ya, ¿no? ¿Quién no acepta el pago por tu libertad? El hombre, el ser humano, hace eso porque no lo entiende, porque no tiene una preocupación de eternidad, no tiene una preocupación, su visión es en esta vanidad y ahí no le permite ver. Pero el Señor se ha acercado a ti y a mí. El Rey me sacó de lo vacío, de lo sin esperanza, y ahora estamos en lugares de honor. Si esto no es bueno, yo no me he encontrado hasta ahora nada mejor. Nada mejor, ¿sí? Vacío de costumbres, vacío de tradiciones inútiles por la sangre de Cristo. Es el llamado, la redención. La buena manera de vivir, salir de ahí, es un llamado de dejar este pasado que teníamos y vivir con fe y esperanza en Dios. ¿Cómo diría esto? Sí, vamos a dejarlo así. Dejar este pasado. ¿Cómo puedo yo dejar este pasado? ¿Cuánta gente nos podemos llegar a encontrar en la vida, hasta propios familiares nuestros, que le dices, tienes que abandonar el pasado? Y dices, sí, es lo único que tengo. Es mi todo. ¿Cómo voy a abandonar yo eso? Dice, pues abandónalo por algo mejor, por una vida de confianza en Dios. Dice, ¿qué tengo que dejar de...? No. Haz lo que tienes que hacer, que no tenga que ver con el pecado, pero abandona tu pasado. Abandona tu pecaminosidad, tu desobediencia, abandónala y vive una vida de fe. ¿Cómo le cuesta al hombre, al ser humano, confiar en Dios? Es tremendo. Y los tiempos son muy malos. Guerras, rumores de guerra. No será el fin. Es el principio de dolores. Si tenéis ocasión estudiar un poco un hombre que se llamaba Elam.
Elam, los elamitas. Y mirar a dónde vivían estos. Mirar dónde vivían ellos y quiénes eran. Y eran hombres de guerra. Y eran unos hombres, un ejército que se formó, que tenía mucha destreza con el arco. Mucha destreza con el arco. Estos, antes de que le atacaran, ellos ya lanzaban sus flechas. Y esta parábola que hacían, no sé si os suena a los tiempos de hoy. Elam, los elamitas, Golfo Pérsico. Tenemos la historia bíblica, es muy interesante y poderla seguir nos aclara muchas cosas. Era hijo de un hijo de Noé, Elam. Bueno, no me quiero desviar por ahí, pero las cosas de Dios se van a cumplir todas. Bueno, ¿dónde estábamos? Y ahora sí que ya. Versículo 17, 18 hemos leído. Y yo creo que el 19 dice que, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? A nosotros. ¿Pero este nosotros es el mismo nosotros de la Biblia? Sí, porque estos eran hombres redimidos, que habían aceptado el pago, que vino alguien y le dijo, han pagado tu fianza para que estés libre. Y la libertad que Cristo da no tiene nada que ver con este tipo de poder ir a donde tú quieras. Habla de un poder, el poder de la muerte sobre ti, el poder del pecado sobre ti, de poderes que hay sobre nosotros. De esos poderes hemos sido librados. Por eso no salgo adelante, por eso no veo esperanza, por eso me encuentro bien en la iglesia, pero luego tengo la vida por ahí, en el mundo, ¿y qué hago? Lo mismo, servir a Cristo, ser el mismo, porque ya todo, si eres cristiano, todo lo de tu alrededor tiene que ver con movimientos de parte de Dios. Ten fe, di no a esa vida. Den fe y esperanza. Esto yo creo que es un amén, ¿no? Amén para Dios. Que así sea como Dios dice, no como el pastor dice, porque nada más, siervos de Dios. ¿Sí? Vale. Bueno. Habla de una ofrenda del sacrificio por nuestro rescate. Y aquí es donde tengo yo apuntado esto. Dice, se ofreció a sí mismo, presentado como un sacrificio perfecto. Cristo compró la libertad pagando un rescate. Pero no su libertad, sino la nuestra. Nadie puede ser libre, ni por ninguna religión, ninguna. Mira, todos los escritos, Peso, hermano, corrígeme si no, todos los escritos que hay acerca de Dios, él me dio una clase magistral ayer yendo a la prisión a ver al hermano, de unas cosas. Todo lo escrito tiene que ver con lo escrito por el pueblo de Dios. O sea, todo lo que hay escritos de otras religiones están sacadas de aquí y torcidas, e interpretadas de otra manera. Eso es muy importante. Todo lo escrito es lo que escribió el pueblo de Dios. Tanto como Moisés, como los profetas, como los apóstoles. Estos son los escritos que
Cristo compró la libertad pagando un rescate y nos puso en libertad, bueno, o nos puso en libertad, que es lo mismo, pagando este rescate. Vamos a leer Colosenses, vamos terminando. Carta a los Colosenses. Filipenses. Una más. Colosenses, y que el capítulo es el 1, y los versículos son el 13 y el 14. La fe viene por el oír, lo sabemos. Entonces, tiempo de escuchar atentamente. Dice, el cual, dice que nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y trasladando al reino de su amado Hijo. Un gran rescate, una nueva identidad, una vida que no es vana, que tiene propósito en la eternidad, que en esta tierra la gente viene buscando muchas veces, el ser humano, el mejorar su vida. No tiene nada que ver con eso. Claro que tu vida mejora, está claro, pero ese no es el propósito final. El propósito final es la salvación de tu alma. ¿Sí? Dice, porque no hace acepción de personas, sino que todos seremos juzgados por nuestros hechos. Y a veces usamos el tema de la acepción de persona mal, y también según el contexto en el que está escrito. Pero en el que hemos leído antes dice, no hace acepción de personas. Quiere decir, por el hecho de que somos cristianos, eso no nos permite hacer lo que nos dé la gana. No, hay una ley. Y el polvo este que subía es la ley que te decía. Dice, ¿cómo supe? Decía Pablo, ¿cómo sabía yo que ser egoísta o ser mentiroso era un pecado? Porque vi la ley y me dijo, esto es pecado. Entonces ya dije, estoy en pecado. Es este polvo, ¿verdad?, que sube y nos hace ver quiénes somos. Esta es la ley, este es los mandamientos de Dios. El cual nos ha librado de la potestad y trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Ves? Ahí tenemos la redención, por su sangre y el perdón de pecados. Quien compró nuestras vidas, o sea, compró la libertad y nos perdonó nuestros pecados. Esto es un gran rescate, una identidad que nadie se la esperaba, que algunos nos la contaban, que a algunos le veíamos que esto parece verdad, pero hasta que no lo experimentamos, realmente no podemos dar un testimonio. Cristo me liberó. Pero de poderes muy fuertes, el poder de la muerte, quiere decir, el poder de estar separado eternamente de Dios. La muerte es una separación, separado de Dios eternamente. Esto es muy fuerte. No podemos perder el tiempo hay que leer y buscar entender. A veces buscamos, ¿verdad?, entender, que nos ayuden a entender. Los que ya han entendido ciertas cosas, no está mal. Pero cuidado con esto, porque esto se puede quedar solamente en nuestro intelecto. Lo correcto sería, Señor, no entiendo. Y buscar el tiempo en la oración. Ayúdame a entender. Y el Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad, que es el que nos enseña, que nos guía, ¿qué hace? Atenderte y enseñarnos. Dice, pues mira, esto es esto. Y voy y lo compruebo con otros que ya lo tienen. Y dice, correcto, estoy escuchando bien a Dios. Es importante. Bueno, era el 13 y el 14. En la cruz, el Señor rompió el poder del pecado y se llevó su culpa. Se la llevó. La culpa del pecado. Nos sentimos culpables muchas veces de muchas cosas. Y es verdad, porque hemos tenido la culpa, ¿no? Es fácil, ¿no? O no, hemos tenido la culpa de muchas cosas. Así se ha originado ciertas cosas por nuestra culpa. Pero no es una carga, el Señor nos ha perdonado. Eso tienes que sentirlo, porque es una señal
clara de que has nacido de Dios. No hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Que se borra de mi memoria, uy, sería bueno eso. No dice eso. Te acordarás, pero no será una carga pesada que te condena, porque Cristo ha roto el pecado, o sea, el poder del pecado en ti. Yo no puedo ofrecer más de lo que ofrece la Biblia, porque entonces ya estaría añadiendo doctrinas que no tienen que ver con Dios, tienen que ver conmigo. Bueno, es que cuando leemos la Biblia es que hay tantas cosas que se complica todo, en el sentido de que dices, bueno, paramos aquí, venga, va, dije de hablar de un poquillo de los peregrinos y extranjeros, vamos un momento, 5 minutos a ello y terminamos, ¿vale? Tenemos que irnos otra vez a la primera carta de Pedro. Y en el capítulo 2, antes estuvimos en el 1, ahora vamos al 2, en el versículo 9. Dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Dice, ¿vosotros? No, y nosotros. Habla del ser humano, de nosotros, ¿vale? Y vosotros, dice, sois linaje. Pero un linaje escogido, es un linaje de Dios, escogido. Dice, un real sacerdocio, sacerdotes del rey. ¿Qué quiere decir? Que es que la religión tradicional está acertada al decir que ellos son los sacerdotes intercesores y que hay que comunicarles y buscar su perdón confesando a un hombre. No están equivocados. Somos un real sacerdocio. Un sacerdote es el que quita la distancia entre el hombre y Dios. ¿Cómo se quita? Predicando el Evangelio. Lo que hacemos es acercar a la persona inconversa y quitar esa distancia que antes por ignorancia, porque todavía no había sido llamado por Dios, porque todavía el Señor no se había acercado a ello, porque cada cosa tiene su tiempo. ¿Vale? Un sacerdocio, el que quita esa distancia. No podemos hacer nada, pero tenemos el Evangelio, poder de Dios. Un pueblo adquirido, un pueblo suyo, no es de nadie, adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. Ahora dice, ¿de dónde nos llamó? De Lódebar, de las tinieblas, de donde no había nada. Estaba agotamiento total. Y venga a estimular nuestras vidas con estímulos. Por eso, cuidado, el tema de las redes sociales es un bombardeo de estímulos y enganchan a la gente, estimulando su cerebro continuamente. Dice que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, pero no cualquier luz, aquí tiene un adjetivo calificativo. ¿Cómo la califica Pedro? Admirable. ¿Qué significa para nosotros admirable? Que causa admiración. No te alejes de Dios, porque ya las cosas de Dios ya no van a causar admiración. Y Dios es admirable, y admirable en todo. ¿Os acordáis de ese mensaje? Admirable en todo. Una luz que es admirable, que es a donde quieres vivir, que a donde necesitas vivir. ¿Vale? Dice vosotros, dice, ¿ves? Dice que en otro tiempo, ¿qué no éramos? No éramos pueblo. Pertenecíamos a un país, a un lugar, a una raza, pero no pueblo, porque el pueblo que está diciendo aquí es pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en nuestra era, en nuestro tiempo, es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Los que han sido sacados fuera, esto significa eclesia, sacados del mundo,
de las tinieblas a una luz admirable. Yo no sé si todo el mundo quiere esto. Dice, porque no me acerco a la luz, porque todas mis malas obras se iluminan y me quedo en vergüenza. No importa. Mejor es quedarte en vergüenza y solucionarlo que ser un orgulloso. Digo yo. ¿No? En otro tiempo no erais pueblo, dice, pero ahora, dice, sois pueblo de Dios, ahora sí. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, algo que no merecíamos. Nadie, el ser humano no lo merecía, ¿vale? Pero ahora lo habéis alcanzado. Dice, pero ahora también habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hizo el rey David? ¿Hay algún descendiente de Saúl? Quiero hacer misericordia de Dios con él. Mefibosé alcanzó misericordia del rey. ¿Cómo nosotros hemos alcanzado misericordia, el cristiano? De parte del rey de reyes. Amén. Amén. Eso es el Evangelio. Son grandes y buenas noticias, un gran rescate ha hecho Cristo por nosotros. El mundo anda en sus cosas. Déjalo atrás. Confía en él. Ten esperanza. Busca la verdad de Dios. Compruébala. El estándar de la verdad, ¿cuál era? Uy, uy, uy. ¿Cómo? Bueno, sí. Pero el estándar de la verdad es la palabra de Dios. Si quiero medir la verdad, si esto es verdad o no es verdad, ¿a dónde tengo que ir? Y la verdad me hará libre, pero no me hace libre por saberlo. La verdad me hace libre por practicar la verdad. Aquí no terminamos. Por saberla nadie se ha hecho libre en Cristo Jesús. Se ha hecho libre cuando practica la verdad. Practica la verdad, practica la verdad. Practiquemos la verdad. Y entonces seremos libres. Porque el primer punto lo ha hecho Cristo. Él pagó y nos sacó. ¿Sí? Hay gente que de alguna manera acepta este rescate porque tiene un plan un poco egoísta. Mejora mi vida. Esa es la religión, mejora mi vida. Cristo no es una religión. Claro que se mejora, por supuesto. ¿Quién no tiene un cristiano, cómo no va a tener una calidad de vida? Muy grande. Ah, entonces no se muere, sí, igual que todos. ¿No te pilla un coche? Pues como tan descuidado, cruza en rojo y ya verás cómo te coge un coche. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? ¿Oramos por esta palabra? ¿Sí? Señor, ¿cómo podemos llegar, Señor, a poder practicar cada verdad, Señor, que tú nos descubres en tu palabra, Señor? Qué gran rescate has hecho. Nos has redimido, pagando el precio. Señor, las cosas malas nos perseguían. Las desgracias y las cosas feas nos perseguían. Pero tú en un momento determinado te acercaste a nosotros. Hiciste misericordia. Nos hiciste nacer de nuevo por tu poder y por tu gracia. Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, por favor, que todos se salven. Te rogamos, Señor, te ruego por las almas, las familias, los que están fuera, los que hemos agraviado, que nos ayude, Señor, a acercarnos a ellos y poder hacer misericordia que venga de tu parte. Queremos, Señor, ponernos en el lugar y con esto ganaríamos mucho en nuestra vida espiritual, Señor, y en el lugar de otra persona, Señor. Y tú lo hiciste,
hasta tal punto que descendiste del trono de la eternidad. Dios mío, ¿cómo agradecerte, cómo explicarte, Señor? Te damos gracias, Padre. Es lo único que podemos decir. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.